Hay silencios que pesan más que una tempestad, y el capitán Elías conocía cada uno de ellos. No era el silencio de la calma chicha, sino ese silencio ensordecedor que queda cuando las redes regresan vacías a la cubierta por 20ª vez consecutiva. En el puerto de San Judas de los Abismos, donde el horizonte parece fundirse con el olvido, Elías era el último de una estirpe de hombres que no pescaban para hacerse ricos, sino para que la fe no se ahogara en la orilla. Pero hubo una mañana de octubre donde el mar decidió cerrar sus puertas. Una mañana donde el olor a salitre se mezcló con el olor rancio de la derrota, y donde Elías, con sus manos curtidas como raíces de mangle, tuvo que mirar a su nieta a los ojos y decidir si su última moneda se gastaría en combustible para pescar o en pan para sobrevivir. Si alguna vez has sentido que el viento sopla siempre en tu contra, que por más que remas la orilla se aleja, o que Dios parece haber puesto un candado al cielo mientras tus recursos se agotan, esta historia fue escrita para ti. Quédate conmigo, porque hoy vamos a navegar más allá de la lógica humana para descubrir un secreto que los marineros antiguos conocían bien, que a veces, para que Dios llene tu red, primero debes tener el valor de soltar el remo. Antes de zarpar en esta travesía, te pido que te suscribas y nos acompañes, porque como hemos aprendido juntos en este canal, aquí no solo narramos cuentos, rescatamos almas que están a punto de naufragar. Dicen que el mar no tiene memoria, que sus aguas borran las huellas de los hombres con la misma indiferencia con la que el viento dispersa la espuma. Pero en un pequeño puerto llamado San Judas de los Abismos, donde las casas parecen colgar de los acantilados como gaviotas cansadas, el mar era el único testigo de la fe de un hombre. Su nombre era Elías, aunque todos lo llamaban el capitán de las penas. No porque fuera un hombre triste, sino porque su rostro, curtido por el salitre y el sol, parecía haber sido tallado por los mismos golpes de las olas que había enfrentado durante 50 años. Elías era un pescador de la vieja escuela. Sus manos eran como raíces de mangle, fuertes, nudosas y llenas de cicatrices que contaban historias de tormentas que nadie más recordaba. Vivía en una choza de madera reciclada de barcos naufragados junto a su nieta, Clara, una niña de 10 años con ojos del color de la esmeralda que aún creía que si ponías un caracol en tu oído, podías escuchar a Dios susurrándote el futuro. Pero el futuro, en esos días, no sonaba a milagro. El puerto atravesaba su peor crisis. Una corriente cálida e inexplicable había alejado a los bancos de peces hacia las profundidades del océano, donde las pequeñas barcas de madera no podían llegar. Los muelles, antes vibrantes con el griterío de los mercaderes y el olor a pescado fresco, ahora eran cementerios de redes secas y hombres con la mirada perdida en el horizonte. La situación de Elías era crítica. Su vieja barca, la Esperanza, apenas si se mantenía a flote. El motor fuera de borda tosía más de lo que rugía, y el cuaderno de deudas de la proveeduría de combustible ya no admitía una sola firma más. Don Genaro, el dueño del astillero y un hombre con el corazón tan duro como una ancla oxidada, le había dado el ultimátum: o pagas el atraque el viernes, Elías, o tu barca se queda en tierra para ser desguazada. Esa noche, bajo la luz de una lámpara de aceite, Elías contaba sus posesiones. Le quedaba un galón de combustible, una red remendada 100 veces y una fe que, aunque sólida, empezaba a sentir el frío de la duda. Clara dormía en su catre, soñando con el día en que su abuelo volviera con la red rebosante. Elías se arrodilló, con las rodillas crujiendo como la madera vieja, y susurró: Señor, tú calmaste la tormenta en Galilea. Mis redes están vacías, pero mi corazón todavía tiene espacio para tu voluntad. No me pido riqueza, solo el pan para esta niña. Al amanecer, cuando el cielo era apenas una herida gris sobre el agua, Elías bajó al muelle. Iba decidido a usar su último galón de combustible en un intento desesperado por encontrar algo más allá del arrecife. Pero antes de soltar las amarras, vio a un joven pescador, Julián, sentado en el borde del muelle con la cabeza entre las manos. Julián era el hijo de un antiguo amigo de Elías que se había perdido en el mar años atrás. El joven lloraba en silencio. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Elías, con su voz de lija suave. Es mi madre, capitán. La fiebre no baja y el médico dice que necesita medicinas que solo traen del Puerto Grande. No tengo combustible para ir, y nadie quiere prestarme ni una gota. Dicen que es tirar el dinero al mar. El miedo de Elías le gritó en el oído: si le das tu combustible,
pierdes tu barca. Si pierdes tu barca, pierdes tu vida. Era la misma lógica de supervivencia que enfrentó mamá Toña con su último pan. Pero Elías miró los ojos de Julián y vio en ellos el reflejo de su propio dolor pasado. Sin decir una palabra, subió a su barca, tomó el bidón de combustible y se lo entregó al joven. Ve por esas medicinas, Julián. El mar puede esperar, pero una madre no. Pero capitán, ¿y su faena? ¿Y su deuda con don Genaro? Dios es el dueño de los peces, muchacho. Él sabrá en qué red ponerlos. Julián partió a toda prisa, dejando a Elías parado en un muelle vacío, con una barca inútil y un futuro que parecía haberse hundido con el sol. Ese día, Elías no pescó. Se dedicó a limpiar el muelle de otros, a cambio de unas cuantas monedas que apenas alcanzaron para un poco de arroz y aceite para Clara. La gente del pueblo lo miraba con lástima. El viejo Elías perdió el juicio, decían algunos. Regaló lo último que tenía a cambio de nada. Don Genaro pasó por ahí y, al ver a la Esperanza atada, se burló. Mañana a primera hora traigo la sierra, Elías. Esa madera servirá para leña, que es para lo único que sirves ahora. Esa noche fue la más oscura para Elías. El hambre rugía en su estómago y el silencio en la choza era pesado. Se sentó en el pórtico, mirando el mar embravecido por una tormenta que se acercaba. Señor, dijo mirando a las estrellas ocultas por las nubes, me quedé en cero. Me pediste la mano abierta y la abrí. Ahora, por favor, no me dejes caer. Se quedó dormido en su silla de mimbre, envuelto en un capote viejo, mientras la lluvia empezaba a lavar el pueblo. A las 3 de la mañana, un golpe seco en la puerta lo despertó. No era el viento. Era Julián. Estaba empapado, pero sus ojos brillaban con una luz intensa. Capitán, lo logré. Mi madre está estable. Pero no vengo por eso, tiene que venir al muelle. Ahora. Cuando llegaron, el espectáculo era irreal. La tormenta había provocado un fenómeno extraño, una marejada de fondo había empujado a miles de peces hacia la ensenada poco profunda de San Judas, buscando refugio del oleaje violento. Pero no eran peces normales. Eran especies raras, de gran valor, que normalmente solo se encuentran en alta mar. Pero había un problema, los peces estaban atrapados en una zona de rocas filosas donde los motores de las lanchas modernas no podían entrar porque destrozarían sus hélices. Solo una barca de remo o una barca pequeña con un motor de poco calado y un patrón que conociera cada piedra del fondo podría entrar. Es su momento, capitán, dijo Julián. Usted es el único que sabe navegar la garganta del diablo a ciegas. Mi lancha no entra, pero la Esperanza sí. Elías, con una fuerza que no sabía que tenía a su edad, empujó su barca al agua. No necesitaba combustible, el viento y la marea lo llevaron. Usó sus viejos remos de madera de roble, sintiendo el ritmo del mar en sus brazos. Entró en la zona de rocas mientras los demás pescadores miraban desde la orilla, impotentes. Lanzó su red remendada. Al primer intento, la red casi le arranca los brazos de los hombros. Estaba tan pesada que la barca se inclinó peligrosamente. Clara, que había bajado al muelle, gritaba, «Fuerza, abuelito. Dios está jalando contigo». Cuando Elías subió la red, no solo había peces. Enredado entre las mallas, venía un objeto metálico, una caja de madera reforzada con hierro, cubierta de corales y caracoles. Elías la subió a bordo junto con la pesca milagrosa y regresó al muelle bajo los vítores de un pueblo que no podía creer lo que veía. La pesca de esa noche fue suficiente para pagar la deuda de Elías, la de Julián y alimentar a la mitad del pueblo durante una semana. Pero el verdadero secreto estaba en la caja. Cuando Elías la abrió en presencia del alcalde y de don Augusto, el boticario que recordamos de otras historias, descubrieron que se trataba de un antiguo cronómetro de marina de plata y oro, perteneciente a un buque de investigación que naufragó décadas atrás. El objeto tenía un valor histórico incalculable. Una fundación internacional ofreció una recompensa enorme por su recuperación. Elías, de repente, tenía más dinero del que jamás había soñado. Pero, tal como hizo Mateo con el incendio y Toña con su panadería, Elías no usó el dinero para comprarse un yate de lujo o mudarse a la ciudad. Señores, dijo Elías frente a la asamblea del pueblo,
el mar me dio esto porque yo estuve dispuesto a quedarme sin nada por un hermano. Este dinero no es mío, es del puerto. Con la recompensa, Elías compró una flota de barcas modernas para los jóvenes del pueblo, financió una escuela de artes náuticas para que los niños como Clara no tuvieran que irse lejos, y reconstruyó el muelle con materiales que resistirían 100 tormentas. Don Genaro, avergonzado por su avaricia, terminó trabajando como administrativo en la nueva cooperativa que Elías fundó. Años después, Elías ya no salía a pescar. Se sentaba en el nuevo muelle, viendo a las barcas entrar y salir con sus redes llenas. Clara, ya una joven oficial de marina, se sentó a su lado un día. «Abuelo, ¿por qué crees que el mar te entregó ese tesoro justo esa noche?», preguntó ella. Elías tomó un poco de agua del mar entre sus manos y dejó que se escurriera entre sus dedos. «Porque aprendí que Dios no puede llenar una mano que está cerrada apretando lo poco que tiene. Tuve que soltar el último galón para que Él pudiera ponerme el timón de un pueblo entero. El milagro, hija, no fue el tesoro en la red, el milagro fue que, aun con hambre, mis manos no temblaron al dar. Y tú, que hoy sientes que el viento sopla en tu contra y que tus redes regresan vacías a la orilla. ¿Qué es eso que estás apretando con tanto miedo a perder? A veces, la tormenta no viene a hundirte, sino a empujar hacia ti aquello que Dios ha estado preparando en las profundidades de tu fe. No tengas miedo de soltar tu último galón. Confía, porque el dueño del mar conoce tu nombre y sabe exactamente dónde está tu barca. Si esta historia ha sido un faro para tu alma hoy, te invito a que te suscribas, le des me gusta y compartas este mensaje con alguien que sienta que está a punto de naufragar. Recuerda, las manos que dan, por ley divina, nunca estarán vacías. Además, te invito a ver este otro relato sobre una mujer que también lo entregó todo por un extraño. Que Dios ilumine tu navegación. Nos vemos en la próxima historia.